Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y como lo pudieron ver el día de ayer, si es que checaron los mensajes que se enviaron al grupo de WhatsApp, a partir del día de hoy ya no habrá transmisiones en vivo. Sin embargo, las predicaciones, los mensajes que vamos a estar compartiendo se estarán grabando para posteriormente publicarse en la página de Facebook. Por si alguien lo quiere checar, que le haya quedado alguna duda, quiera compartir ese mensaje con alguien más, lo va a poder hacer. O si alguien se perdió el mensaje, no pudo estar de forma presencial, también va a poder acudir ahí a la sección de videos y poder ver el mensaje de este domingo. Así que si tú estás viendo este mensaje desde una grabación, también te damos la bienvenida y también esperamos que sea un mensaje para edificación y para bendición tuya. Y bueno, dicho esto, pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a hacer un estudio verso a verso, como lo tenemos acostumbrado, de la sección que ya hemos leído, que ya nuestro hermano Bet nos hizo el favor de dar la lectura, los versículos 1 al 11 del capítulo 2. Y bueno, como ustedes saben, pues ya hemos estado varias semanas con esta carta, la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Y solamente a manera de resumen, si pudiéramos definir con pocas palabras cuáles han sido los mensajes que hemos visto hasta ahora, diríamos que el primer mensaje nos enfocamos en gracia y paz. Exploramos profundamente esas dos palabras, gracia y paz. El segundo mensaje, exploramos muy a fondo también la palabra consolación. Y era un mensaje pues de cómo la iglesia debe consolar a sus hermanos, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy también vamos a ver una palabra muy interesante, que es la palabra restauración. Vamos a estar profundizando en esta palabra que es restauración. Y eso nos va a llevar a una palabra muy importante dentro del lenguaje cristiano, pero no solamente dentro del lenguaje, sino dentro de las acciones cristianas, dentro de la práctica que tenemos que hacer como cristianos. Y esa palabra va a ser el perdón. Para que haya restauración necesitamos perdón. El perdón es algo que nos cuesta muchas veces, pero que la Biblia constantemente nos está llamando a ponerlo en práctica. Entonces, hoy vamos a ver un mensaje titulado Restauración, pero va a ir muy de la mano con la palabra perdón. Antes de comenzar vamos a orar. Te invito a que me acompañes en una oración y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te agradecemos por este tiempo en el que hemos podido cantar, alabarte, Señor, en donde nos podemos congregar como hijos tuyos, Señor, como miembros de tu cuerpo, de tu familia, de tu amada, y porque juntos podemos también estudiar tu palabra, la cual es una herencia para nosotros y la cual es lumbrera para nuestros ojos, para poder caminar de la forma en que tú quieres que caminemos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que como Lidia, tú le abriste su corazón, también abras el de nosotros y abras nuestro entendimiento, y que por el poder de tu Espíritu Santo este mensaje edifique, transforme y conforte y confronte también nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, pues comenzamos con los primeros dos versículos. Van a estar apareciendo en pantalla y de todas formas tú los puedes consultar en tu Biblia. Cuando no aparezca ninguna indicación es porque estoy citando directamente de la Reina Valera, y cuando cite de alguna otra versión, ahí va a estar apareciendo el versículo con la especificación de qué versión estoy citando. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Como ya hemos dicho, Pablo hizo un cambio de planes y en lugar de visitar la iglesia de Corinto como lo tenía planeado, les envió una carta, porque anteriormente a esa carta
Pablo había hecho una visita que se conoce como la visita dolorosa, en donde probablemente una persona lo increpó, en donde probablemente una persona estuvo debatiendo, insultando a Pablo, y Pablo decide no pasar más tiempo en esa iglesia por salud, tanto salud de la iglesia como salud de la persona que lo estaba increpando, como también salud propia. Y entonces, en lugar de regresar y hacer una segunda visita, Pablo envía una carta severa, se conoce, porque en esa carta va a reprender a los corintios, específicamente quizás a esta persona. Y entonces la iglesia va a tomar cartas en el asunto. Y hoy vamos a darnos cuenta de eso, de que la iglesia puso manos a la obra y se aplicó con las indicaciones que Pablo les estaba haciendo. Pero Pablo entonces dice, y lo veíamos la semana pasada: yo no fui con la intención de ser misericordioso con ustedes, porque si iba, les iba a tener que regañar, si iba, los iba a tener que llamar la atención en persona, y yo prefería hacerlo a través de una carta para que fuera menos doloroso. Entonces Pablo retoma ese mismo argumento aquí en el 2 capítulo y él dice: determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque él sabía que las relaciones eran ásperas en ese momento y que si iba, solamente iba a causar todavía más fricciones, más roces, y entonces las fricciones y los roces los iban a conducir a la tristeza. Y Pablo dice: determiné conmigo no ir para no seguir poniendo el dedo sobre la herida, ¿verdad? Sobre la llaga, para no causar más tristeza. Porque si yo los contristo, si yo los entristezco, ¿quién será luego el que me alegre? Dice, sino aquel a quien yo entristecí o aquel a quien yo contristé. La nueva TV, la nueva traducción viviente dice: pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Y esto es muy lógico. Por eso escribo lo siguiente: no puedo yo esperar obtener alegría de alguien que ha sido entristecido por mí. En el caso de Pablo era una tristeza, digamos, necesaria que tenía que causar en la congregación, porque tenía que disciplinar. La disciplina es algo necesario, pero la disciplina muchas veces trae tristeza, muchas veces trae dolor. En el caso de Pablo ese dolor era necesario. Pero ponte a pensar, tú cuando ofendes a alguien, no puedes esperar que ese alguien después te sea un motivo de alegría a ti, que ese alguien después te trate bien a ti, que ese alguien después sea atento contigo, porque se causa ahí una ruptura, se causa ahí fricciones, dolor. Y entonces Pablo dice: yo no puedo ir, yo no quise ir a ustedes para no seguir aumentando esa separación. Preferí dar un tiempo oportuno, un tiempo adecuado, hablar las cosas por carta para restaurar esa comunión que había entre nosotros, y cuando vaya yo poder alegrarme con ustedes. Entonces esta es una lección importante para nosotros. No podemos obtener alegría de alguien que ha sido entristecido por nosotros. Tenemos que cuidar muy bien de nuestras acciones para no lastimar a nuestros hermanos, para no lastimar a nuestros seres queridos, porque después muchas veces causa muchos problemas y muchas veces cuesta demasiado restaurar la comunión. Entonces Pablo aquí se conduce con sabiduría porque sabe que la comunión muchas veces cuesta restaurarla. Entonces él no podía esperar ir con alegría cuando los había entristecido, ¿verdad? El versículo 3 dice: y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de vosotros. Proverbios 15:23 dice: es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna. Pablo tenía la respuesta adecuada, pero no era oportuno ir y decírselas de frente, no era oportuno ir y causar más fricciones. Entonces Pablo se conduce de acuerdo a la sabiduría que encontramos en Proverbios, que probablemente escribe Salomón. Él tenía la respuesta adecuada, pero también fue oportuno en sus palabras. Y en lugar de ir y causar más división, él les escribe. Y esto causó un efecto benéfico para toda la iglesia, porque después la iglesia va a actuar y va a recibir a Pablo con alegría, y va a cambiar las cosas, y va a disciplinar a la persona que necesitaba ser disciplinada. Entonces Pablo actuó oportunamente. Es grato cuando nosotros podemos encontrar las palabras adecuadas, pero también el momento oportuno para decirlo. Es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? Necesitamos sabiduría, porque a veces tenemos algo que decirle a nuestro hermano, pero no se lo decimos de la mejor forma, o no se lo decimos en el mejor momento.
Y entonces eso causa problemas. Tenemos que ser muy sabios para decir las cosas y para saber en qué momento decirlo. Y justamente así se conduce Pablo, confiando en que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo quería ir y encontrarse una iglesia alegre y compartir esa alegría, porque como vimos la semana pasada y la antepasada, la gloria de Pablo es la iglesia de Corinto. La gloria de Pablo es ese fruto que recogió ahí en Corinto. Para Pablo ellos eran como sus hijos espirituales. Entonces él se alegraba de poder tener comunión con ellos, y a su vez los corintios se alegraban de la visita de Pablo, pero gracias a que él actuó oportunamente. Entonces en la congregación nosotros deberíamos encontrarnos con personas con las cuales nos alegremos, no con personas que nos pese ver. Qué difícil, ¿no? Venir a la iglesia y saber que te vas a encontrar a alguien con quien tienes roces, que vas a venir y te vas a encontrar a alguien con quien tuviste una discusión, con quien tuviste un pleito, con quien tuviste un disgusto, y tener que verlo, y en una de esas ya no encontraste más lugares y te tocó sentarte al lado de él, porque Dios a veces así trabaja, ¿no? Para limar perezas muchas veces te va a hacer que trabajes a la par de una persona con quien tienes fricciones, porque como veíamos la semana pasada, el rostro del hombre con el rostro del hombre se aguza, se afila, y muchas veces para hacernos crecer Dios nos pone a trabajar o a convivir con aquellas personas con las que tenemos roces. Pero en la iglesia debería ser todo lo contrario. Deberíamos de encontrarnos con las personas con quien nos alegremos de verlas, con quien nos alegremos de poder platicar con ellas, de poder preguntarle cómo estás, de poder orar unos por los otros. Ya lo hemos visto, ¿no? Estamos llamados a amarnos los unos a los otros y no a tener divisiones. Y por eso mismo la Biblia también muchas veces dice, cuando vas y vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero ve y soluciona eso que tienes contra tu hermano, y después ven y ofrenda. Después ven y adora a Dios. Después ven y ríndele un culto a Dios. Pero en Romanos encontramos que el culto vivo, el culto real que nosotros entregamos es ser nosotros sacrificios vivos. Ser nosotros realmente ese sacrificio que se presenta delante del altar de Dios. Y para ello nosotros necesitamos estar en paz no solamente con Dios, sino en paz con nuestros hermanos. Entonces procuremos que cuando venimos a la iglesia vengamos libres de cualquier problema, libres de cualquier conflicto, libres de cualquier roce que pudieras tener con otro miembro de la congregación, así como lo hizo Pablo. Y claramente hay que hablar las cosas, ¿no? Claramente hay que solucionar cuando hay problemas. Inevitablemente vamos a tener problemas porque todos nosotros somos seres imperfectos, somos seres pecadores. Y cuando se juntan dos seres pecadores, pues puede haber conflicto, puede haber fricciones, pero es importante saber hablar las cosas, actuar con madurez y actuar con amor, pero como Pablo lo hizo también, actuar con las palabras y en el momento adecuado. El versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Imagínense qué tanto problema tenía Pablo de saber que tenía roces con una persona en la iglesia, qué tanto le pesaba a Pablo saber que tenía conflictos con esa iglesia que él mismo había evangelizado, que él mismo, había fundado, al grado que él dice: yo me encontraba en tribulación y angustia del corazón. Y esas palabras en el griego dan un sentido de estrechez. Él se sentía como algo que lo apretaba. Él sentía un peso en su corazón porque no le gustaba estar teniendo roces con sus hermanos, con sus hijos espirituales, con aquella iglesia que él había pasado 1 año y medio predicándoles. A él le pesaba, y le pesaba tanto que él se encontraba en tribulación, angustia, y dice que cuando les estaba escribiendo, él estaba llorando, estaba lleno de lágrimas. Y cuando encontramos la palabra lágrimas, el sentido griego es cortina de lágrimas. Es decir, no solamente se le escurrió una lagrimita a Pablo, sino que sus ojos se volvieron como cataratas, por así decirlo. Tenía una cortina en los ojos y esa cortina era de lágrimas. Realmente Pablo estaba sufriendo, realmente a Pablo le dolía lo que estaba pasando ahí. Y quizás esto no tiene mucho que ver con el mensaje que estamos viendo, pero yo quise escribir aquí lo siguiente: los hombres sí lloran,
Los hombres sí lloramos. Y encontramos a Pablo llorando, y encontramos a Jesús llorando, y encontramos los ejemplos bíblicos ahí de que los hombres sí lloramos. Porque en alguna ocasión escuché a una mujer predicando, y decía que los hombres se habían vuelto afeminados dentro de las iglesias porque encontrabas a hombres llorando en las iglesias, y que eso era ser afeminado. Y eso no es cierto, hermanos. Dios también le dio a los hombres sentimientos y emociones. Dios también le dio a los hombres lagrimales, y si les dio lagrimales es para usarlos, ¿verdad? Y va a haber situaciones en las que el hombre va a llorar, y aquí encontramos una de esas situaciones con Pablo, ¿no? Y eso muchas veces se reproduce en los pastores o en los líderes de las iglesias, cuando ve que la iglesia no avanza, cuando ve que la iglesia tiene conflictos entre ellas, cuando ve que la iglesia habla mal en contra del pastor. Muchas veces tú no lo sabes, pero el pastor o los líderes lloran en sus casas por lo que está sucediendo en la iglesia, porque Dios ha llamado a los pastores para justamente guiar a la iglesia, para pastorearla, para confortarla, pero también ellos necesitan ser confortados, y también ellos muchas veces van a encontrarse en situaciones que los lleven a llorar. Y si tú como hombre no sacas tus emociones a través de las lágrimas, eso muchas veces se puede convertir en alguna otra enfermedad. Cuando reprimes tus emociones, hay otros órganos que se ven afectados. Entonces Dios le dio a los hombres lagrimales por una razón, y es que los puedes usar. Y eso no te vuelve afeminado, eso no te vuelve menos hombre, eso te vuelve un ser humano, eso te vuelve una persona que reconoce su debilidad, que reconoce que necesita de ayuda, que reconoce que necesita de Dios, y eso entonces te vuelve un hombre humilde. Y bíblicamente un hombre humilde se está comportando varonilmente. Dios nos llama a comportarnos de forma humilde. Entonces, cierro este paréntesis y continuamos diciendo lo siguiente: confrontar puede ser doloroso, pero es necesario. Y Pablo sabe eso. Pablo sabe que hay que solucionar los problemas, que va a ser doloroso tanto para él como para los corintios, que lo va a hacer pasar por tribulación y angustia, y que incluso cuando él estaba escribiendo estaba lleno de lágrimas. Pero aunque es doloroso, también es necesario. También es necesario disciplinar, también es necesario confrontar. Pero siempre hay que hacerlo en amor, y siempre hay que hacerlo encontrando las palabras adecuadas y el momento oportuno. Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo me imagino a los corintios leyendo la carta severa que Pablo escribió, y quizás sintiéndose ofendidos, y quizás también sintiendo dolor, a lo mejor sintiendo vergüenza. Esta persona que fue disciplinada a lo mejor pasó por mucho dolor y por mucha vergüenza, y obviamente no es un sentimiento agradable, pero trae un fruto que sí lo es, trae un fruto que sí es agradable. Y es un fruto que dice el escritor de Hebreos: es apacible en justicia para aquel que ha pasado por disciplina, para aquel que ha sido confrontado con su pecado. Entonces, dentro de la iglesia estamos llamados a confrontar el pecado de nuestros hermanos. No solamente el líder o el pastor, también tú como hermano, también tú como una persona que tiene el Espíritu Santo, puedes llamar la atención de tu hermano si lo descubres que está en pecado. Y eso va a ser doloroso y va a ser difícil. A veces no encontramos las palabras para decirle al hermano: ¿sabes qué? La estás regando, ¿sabes qué? Estás actuando mal. Y nos cuesta trabajo, pero es necesario. A pesar del dolor, a pesar de las lágrimas que eso pueda causar, es necesario. Y ahorita vamos a ver la pauta para saber cómo actuar también cuando tenemos que disciplinar o llamar la atención a alguien. Pero el mismo escritor de Hebreos lo reconoce: parece no ser causa de gozo en un presente, sino más bien de tristeza, pero eso va a dar un buen fruto. Y entonces Pablo actúa con esa sabiduría que Dios le había dado y confronta al pecador, confronta a la iglesia, y eso va a dar frutos en la iglesia, porque después Pablo va a poder regresar a la iglesia, y lo vamos a ver en los capítulos más adelante. Va a regresar con alegría, e incluso la iglesia va a ofrendar
una cantidad de dinero que se va a llevar a la iglesia de Jerusalén. Entonces la disciplina trajo un fruto apacible dentro de la iglesia de Corintio, aunque en un principio eso causó tristeza. La Biblia de Estudio de la Reforma dice: el propósito de Pablo al escribir esta carta poco placentera no era simplemente causarles tristezas a los corintios. Él estaba buscando lo mejor para ellos, aunque eso significara causar dolor tanto a ellos como a él. Había un propósito mayor entonces. Y Dios mismo a sus hijos, porque los ama, los disciplina. Nos entristece, nos contrista muchas veces Dios, pero porque trae un propósito mayor: hacernos más parecidos a Cristo, traer sabiduría, traer crecimiento. Y Dios muchas veces nos va a disciplinar porque Él tiene un propósito mayor que el que podemos ver nosotros, mayor que la tristeza, mayor que la aflicción, un propósito de gloria eterna, de hacernos parecidos a su Hijo. Este teólogo menciona lo siguiente: cuando el ofensor se le hace sentir como tal, se le ha de mostrar amor a su persona, al tiempo que su pecado es castigado. Y en los siguientes versículos nos vamos a enfocar en lo que dice Hosh. Sí hay que disciplinar, pero también hay que mostrar amor. Es ahí una ambivalencia, es ahí dos cosas que parecen contrarias, pero que tienen que ir de la mano: disciplina, pero también amor; corrección, pero también palabras suaves, palabras oportunas. Entonces vamos a avanzar al versículo 5. Y Pablo va a decir ahí: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente y dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. ¿Por qué va a decir esto Pablo? Porque se encontraban dentro de una congregación. Y una congregación, como lo hemos estudiado, es un cuerpo. Y cuando un cuerpo se duele, cuando un miembro se duele todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, seguramente tú has estado en medio de una situación bochornosa, cuando dos personas empiezan a pelear delante de ti o empiezan a discutir y tú no hayas ni dónde meterte, ¿no? Es como una situación en la que no quisieras estar, en la que quisieras salir de ahí y no encuentras cómo. Y a pesar de que el conflicto no es contigo, también tú estás ahí sufriendo. Incluso a veces ni siquiera necesitas conocerlos. Por ejemplo, a veces a mí me ha tocado ir en el transporte público o estar en un parque o en una cafetería y ver a personas discutiendo y ya te amargaron el momento, ¿no? Ya no disfrutas tu comida si ves a una persona que está en la mesa de al lado discutiendo con su pareja o con su familia. Y entonces, a pesar de que tú no tienes nada que ver con esas personas, te causa un malestar. Bueno, dentro de la iglesia somos un cuerpo. Y cuando hay conflicto entre una y otra persona, se ve afectado toda la armonía de todo el cuerpo. Entonces Pablo dice: no exagero cuando digo que el hombre que me causó a mí problemas, se los causó más bien a ustedes. Porque Pablo salió de la congregación, pero la congregación quedó en una situación poco armoniosa. Se había perdido la comunión. Y como lo vamos a ver, hubo corintios que disciplinaron a esta persona, y probablemente hubo corintios que lo defendieron, y entonces se causó ahí una separación dentro de la congregación. Y esta persona no solo había lastimado a Pablo, sino que había lastimado a toda la iglesia que se congregaba en Corinto. El conflicto entre dos miembros de la iglesia no solo afecta a esas dos personas, sino que afecta a todo el cuerpo, porque todos somos parte de un mismo cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Entonces estamos llamados a edificar el cuerpo y no a destruirlo. Y cuando hay conflicto entre una y otra persona, estamos destruyendo el cuerpo, estamos destruyendo la armonía, estamos destruyendo la comunión. Entonces Pablo nos va a enseñar aquí la importancia del bien común. Pablo pasa por alto la ofensa que esta persona le hizo y él se enfoca más bien en restaurar la armonía que se había perdido en la iglesia. No se va a enfocar en que yo fui ofendido, yo necesito que esa persona me pida perdón, yo necesito que esa persona venga y se disculpe. Él se va a enfocar en el bien común. Se necesita disciplinar porque se ha perdido la armonía y la comunión en la iglesia. Mi persona pasa a segundo término
porque en la iglesia se busca el bien común y no el bien propio. Entonces avanzamos a los versículos 6 al 8 y Pablo dice lo siguiente: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En algunas otras versiones dice por la mayoría, lo que probablemente implica que no todos estuvieron de acuerdo en la reprensión que se le hizo y algunos probablemente lo defendieron, pero aquí Pablo dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirmes el amor para con él. Vamos a ver varias cosas interesantes de estos 3 versículos. Primero nos enfocamos en esta parte que dice le basta. Pablo no busca una venganza que hiera a quien lo ofendió, busca una restauración y por eso pone un límite a la disciplina. Es decir, Pablo les dice: ¿saben qué? Ya fue suficiente con la disciplina que le hicieron. Probablemente esta persona fue expulsada de la congregación. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero hay quien piensa que esta persona es la misma que encontramos en la primera carta, que tenía una relación con su madrastra. Seguramente recuerdan de esa parte en donde al principio los corintios se sentían orgullosos de eso y no habían actuado con base a lo que dice la Biblia. Y estaban tolerando esta situación en donde una persona cometía incesto, estaba ahí teniendo relaciones con su madrastra. Y probablemente esa sea la misma persona que aquí está hablando Pablo. Pero por otro lado hay quien piensa que era una persona que ofendió a Pablo, que insultó a Pablo, y hay quienes piensan que es la misma persona, ¿no? Que sí lo ofendió, pero que es la misma persona que estaba teniendo una relación incestuosa. Lo más probable pues es que sea una persona diferente, pero que había cometido una ofensa en contra de Pablo. Y sin embargo Pablo no se deja llevar por ese sentimiento que a veces tenemos nosotros como seres humanos de querer vengarnos, ¿no? De querer que la otra persona a la que nos ofendió sufra lo mismo que sufrimos nosotros, pase por lo mismo, porque traemos un chip como seres humanos que es un sentimiento de autojusticia. Anhelamos justicia y siempre vemos lo que otro hace mal y queremos justicia, ¿no? Queremos actuar y que nosotros nos sintamos satisfechos, que sintamos que la otra persona sufrió lo mismo que nosotros. Pero Pablo dice: ya basta con la disciplina, ya ha sido suficiente. Y le pone un límite a la disciplina que los corintios habían hecho, porque él no está buscando venganza, sino está buscando restauración. Y restauración no solamente del pecador, sino de la armonía de toda la iglesia. Ahora, seguramente tú has escuchado esta frase que dice que la iglesia es el único ejército que dispara a sus soldados caídos y que no solamente les dispara, sino que los mata. Y aquí lo pongo a forma de pregunta: ¿la iglesia es el único ejército que le dispara a sus soldados caídos? Y ustedes piénsenlo. Muchas veces sí, muchas veces hacemos leña del árbol caído, ¿no? Y en lugar de querer restaurarlo, pues lo señalamos. Curiosamente hay pecados que señalamos más que otros, y curiosamente el pecado que más señalamos pues es el del hermano, ¿verdad? Y no nos fijamos en el de nosotros. Pero muchas veces en lugar de actuar con amor y de actuar con misericordia, con compasión, actuamos señalando a la persona que cayó, actuamos alejándonos de la persona que cometió un pecado, dejándole de hablar, dejándole de invitar a actividades, y en lugar de restaurarlo, pues hacemos esto que dice ahí: le disparamos a nuestro soldado que ha caído, ¿no? Pero Pablo dice: ya basta con esa disciplina. Ahora, al contrario, ustedes tienen que perdonarle. Al contrario, ustedes tienen que consolarle. Y al contrario, ustedes que tienen que confirmarlo en amor. Y cuando Pablo habla ahí de perdonar, es una palabra que tiene la connotación de perdonar en gracia, es decir, gratuitamente y en bondad. ¿A qué nos referimos con esto? A que no tienes que esperar a que tu hermano que te ofendió te pida perdón o trate de hacer alguna acción para ganarse tu perdón. Que sí te voy a perdonar, pero necesitas hacer esto. Sí te voy a perdonar, pero quiero que hagas esto otro. Perdonar en gracia, es decir, incluso sin que la otra persona te pida perdón, tú estás llamado a perdonar. Y muchas veces va a ser así. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que no saben pedir perdón, que son orgullosas y que aunque saben que te ofendieron, no te van a pedir perdón. Y tú estás llamado
a perdonarle, a pesar de que esa persona nunca se disculpe, a pesar de que esa persona nunca cambie. Tú estás llamado a perdonarle en gracia, gratuitamente y en bondad. Y Pablo les dice eso, al contrario, ustedes tienen que perdonarle gratuitamente. Y luego dice también consolarle, y esta es una palabra que ya hemos visto muchas veces. Se usa para hablar del Espíritu Santo y es paracaleo. Y literalmente eso significa llamar al lado, estar al lado de esa persona. Entonces, cuando dice consolarle, es aceptarlo nuevamente, llamarlo al lado, llamar a restaurar la comunión que se había perdido, perdonarlo gratuitamente y llamarlo a tu lado, llamarlo a tener koinonía, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y esta palabra consumido pues es la palabra que sea tragado, que sea devorado por la tristeza, que la tristeza lo lleve a sumergirse en una depresión de la cual no pueda salir, en una situación en la que se encuentre pues ya totalmente consumido por la tristeza, totalmente devorado por la tristeza. Pablo no quiere que eso suceda con esa persona que lo había ofendido, y entonces él dice: perdónenle gratuitamente, llámenlo al lado y consuélenlo, para evitar que esa persona se pierda en la tristeza. Entonces nos encontramos aquí con una ecuación en donde si perdonamos, aparte consolamos y aparte confirmamos el amor que se le tiene o que le debemos tener como nuestro hermano que es, entonces esa ecuación nos va a resultar en restaurar la comunión. Por eso este mensaje se llama restauración. Esos son los pasos que debemos seguir para perdonar y para restaurar al que ha pecado. Perdonarlo, consolarlo, confirmarle el amor que le debemos tener y restaurar la comunión. Da como resultado eso. Entonces no solamente lo perdonas, lo llamas al lado, y cuando lo llamas al lado le confirmas el amor que le tienes. ¿Cómo confirmas el amor? Pues quizás con un abrazo, quizás diciéndole que vas a orar por él, y actuar como si no hubiera pasado nada. Volver a tener comunión con él, volver a platicar con él, volver a convivir con él. Porque a lo mejor a veces estamos tentados a decir: yo perdono pero no olvido, ¿no? Yo perdono pero ya las cosas no van a ser como antes. Ya te perdoné pero ya no quiero que me hables. Ya te perdoné pero ya no quiero convivir contigo. Pero aquí Pablo dice: confírmale el amor que le tienes. Es decir, perdónale y vuelve a tener la misma relación que tenías con esa persona. Perdónale y dale otra oportunidad. Porque tú también en algún momento vas a necesitar de que una persona te dé otra oportunidad. Entonces, confirma el amor que tienes hacia tus hermanos. El propósito de la disciplina en la iglesia es restaurar, y no es causar dolor, ni destruir, ni vengarse. Es restaurar. Por eso este mensaje se llama así, restauración. El propósito de la disciplina es restaurar. Para Pablo lo central no fue la herida causada por el ofensor, sino la restauración del pecador y la salud de la iglesia cuya armonía había sufrido disturbio. Entonces él se centra en eso. Y sí, las ofensas causan heridas, pero Dios ha dado un bálsamo, una pomada para curar las heridas, y ese bálsamo es el perdón. A través del perdón tú sanas las heridas que otra persona te hizo. A través del perdón es un bálsamo que tú te aplicas en la herida, en la llaga, y esa llaga va a sanar, pero necesitas tú saber perdonar. Porque cuando tú perdonas te libras de amarguras, cuando te perdonas te libras de resentimientos, y entonces no solamente le estás actuando con amor hacia tu prójimo, estás actuando en amor hacia ti mismo. Porque el perdón te va a sanar, el perdón te va a curar de las heridas que otra persona te causó. Y Dios te da el perdón como un bálsamo para sanar las heridas. La justicia que la iglesia debe impartir no es una justicia rigurosa, sino amorosa. Si hay arrepentimiento, también debe haber restauración. Y entonces encontramos a Pablo diciendo: basta ya con la disciplina que le han causado, que le han impartido. Ahora es momento de actuar en amor, porque seguramente esa persona ya se había arrepentido, la disciplina surtió efecto, esa persona probablemente ya se había arrepentido, y entonces Pablo dice: ahora es momento de perdonar, de consolar y de confirmar su amor. Es momento de restaurar. Ya fue disciplinado, ya aprendió la lección, ahora restáurale en amor.
Kistemaker dice, cuando un pecador se arrepiente, la reconciliación y la restauración deben venir como consecuencia. Para mantener un balance sano y equilibrado, tanto la verdad como la gracia deben aplicarse a la ofensa del pecador. Tanto la verdad como la gracia. La verdad de decirle, tú estás pecando. La verdad de decirle, tú necesitas dejar ese hábito. La verdad de decirle, ¿sabes qué? Me ofendiste, actuaste en contra de la palabra de Dios. Pero también la gracia de decirle, te perdono. También la gracia de decirle, te acepto nuevamente. La gracia de volver a tener una comunión con esa persona. Entonces, en la iglesia debe haber ese balance. Hablar con verdad, pero también dirigirnos con gracia, dirigirnos en amor. Miguel Núñez dice lo siguiente: la disciplina es un acto de amor para sacar al hermano del pecado, pero ese mismo amor que disciplina, ese es el mismo amor que perdona. Y también dice, la disciplina no es el polo opuesto del perdón. La disciplina y el perdón cohabitan bajo la misma sombrilla del amor. Es un acto de amor disciplinar. Es un acto de amor confrontar el pecado de nuestro hermano. Es un acto de amor hacerle saber que se está equivocando. Pero también es un acto de amor perdonarle. Y también es un acto de amor restaurarle. Entonces, tanto la disciplina como el perdón y la restauración cohabitan bajo esa misma sombrilla del amor. Y entonces, una iglesia sana es una iglesia que disciplina, pero una iglesia sana es aquella que también perdona y restaura. Ahora, Gálatas 6:1, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes que son espirituales, ustedes que tienen el Espíritu Santo, ustedes que saben y han entendido la verdad del Evangelio, si encuentran a un hermano y lo sorprenden en una falta, restáurenlo. No solamente disciplínenlo, sino restáurenlo. Y luego menciona algo bien importante, ¿no? Mírate a ti mismo, restáuralo mirándote a ti mismo, porque no sea que tú también vayas a ser tentado, no sea que tú también caigas en un pecado, no sea que tú también ofendas a alguien y tú también vas a necesitar restauración. Entonces, a veces nosotros nos sentimos merecedores del perdón, pero no se lo otorgamos a otra persona, ¿no? Nos sentimos que nosotros sí merecemos ser perdonados, pero la otra persona no. Pero aquí dice, mírate a ti mismo. Así como tú vas a necesitar perdón, así como tú en alguna ocasión vas a necesitar restaurarlo, tú necesitas restaurar a otra persona, aceptarlo en amor. Entonces, tú como espiritual, restaura a tu hermano y cuídate de no caer en esa falta que tu hermano cometió. Cuídate de no pecar y cuídate de que no seas tú el siguiente que necesite ser restaurado. Efesios 4:30-32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y ahí está la clave para nosotros saber perdonar a nuestros hermanos. Tenemos que mirar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios nos ha perdonado. Y nos ha perdonado en gracia, en bondad, gratuitamente, sin merecerlo. Y déjame decirte que no importa la ofensa que te hayan hecho a ti, no es más grande que la ofensa que tú le hiciste a Dios. Por eso encontramos una parábola en los evangelios, ¿no? En donde un deudor se le perdona la deuda y él se rehúsa a perdonar una deuda menor que tenía con un compañero. Y entonces es lanzado al calabozo, ¿no? Para nosotros aprender a perdonar, necesitamos voltear a ver a la cruz. Voltear a ver lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo consiguió para nosotros, que fue el perdón de la ira divina. Y entonces, así como Dios nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. Y bien interesante aquí, quitarnos de toda amargura. La falta de perdón te trae amargura. Quitarnos de todo enojo. La falta de perdón trae enojo a tu vida, trae ira a tu vida, trae gritería, trae maledicencia y trae malicia a tu vida. Para librarte de todo eso, lo que necesitas es ser benigno, es ser misericordioso y es saber perdonar.
Y para ello, pues ya lo dije, necesitas voltear a ver a la cruz y voltear a ver lo que Cristo hizo por ti. Te perdonó, canceló la deuda, canceló el acta de decretos que había en contra tuya. Y así tú también necesitas cancelar esa lista que a veces nosotros llevamos, ¿no? De cómo nos ofendieron, de cómo nos han lastimado. Cancela esa lista, clávala en la cruz juntamente con la lista tuya que Cristo clavó ahí y perdona a tus hermanos. Y no solamente perdónalos, sino consuélalos y confírmale su amor, es decir, restáuralos por completo. Y llegamos a los últimos 3 versículos. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es interesante que Pablo dice, si algo necesitaba perdonar, ¿no? Como dándole una importancia menor. Claramente los corintios sabían que había algo que Pablo necesitaba perdonar, pero Pablo dice, yo ya lo he perdonado. Y lo he perdonado en presencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que su perdón era genuino. Otorgamos perdón a veces sin otorgarlo realmente, ¿no? Sí, te perdono nada más para salir del paso, pero realmente en tu corazón no lo has perdonado. Pero Pablo dice, yo lo he perdonado en presencia de Cristo. Y veíamos en los mensajes anteriores que Pablo tenía una conciencia tranquila, una conciencia limpia, que Pablo podía llamar a Dios como su testigo, y aquí nuevamente hace eso. Como testigo tengo a Dios de que yo lo he perdonado, es decir, no estoy mintiendo. Les podría mentir a ustedes, pero a Dios no. Y nosotros podemos mentirle a alguien diciéndole que lo perdonamos, pero a Dios no lo engañamos. Entonces todo el perdón que otorguemos lo tenemos que otorgar en presencia de Cristo. Es decir, que nuestro perdón sea genuino, que nuestro perdón sea verdadero. Y luego, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando perdonamos a nuestro prójimo estamos siendo obedientes a Dios. Cuando no perdonamos, y aunque suene muy fuerte esto, estamos cumpliendo la voluntad de Satanás. Y yo sé que ninguno de nosotros va a decir, no lo perdono porque quiero y anhelo cumplir la voluntad de Satanás. Nadie va a decir eso, ¿verdad? Ningún cristiano podría decir eso. No lo hace pensando en eso. Sin embargo, cuando no perdonas, aunque tú no lo quieras y aunque tú no lo pienses, estás cumpliendo la voluntad de Satanás. Por eso Pablo dice ahí, los escribo esto para ver si son obedientes del todo y obedecen mis mandatos como apóstol, pero sobre todo obedecen el mandato de Dios de perdonar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus planes, sus maquinaciones perversas. Una maquinación es eso, un plan perverso. Y el plan perverso de Satanás para ti es que seas una persona que no perdona, para que seas una persona que vive en amargura, para que seas una persona que no restaura. Y entonces, sin que tú lo pienses quizás, sin que tú lo desees de esa forma, cuando no perdonas, en lugar de cumplir y ser obediente a la voluntad de Dios, estás siguiendo los planes y los deseos de Satanás. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Así que ponte a pensar en eso la próxima vez que no quieras otorgar el perdón para alguien que te ha ofendido. MacArthur dice lo siguiente: Satanás quiere producir pecado y animosidad que destruyan la unidad de la iglesia. Usa cualquier método disponible para lograrlo, desde el legalismo hasta el libertinaje, desde la intolerancia arbitraria hasta la tolerancia extrema. Y lo vemos en diferentes iglesias, ¿no? Hay iglesias demasiado legalistas, no te vistas de esta forma, no escuches esto, no hagas esto. Y hay otras iglesias que son libertinas. Tú tienes una libertad en Cristo y haz lo que quieras. Ambas cosas, ambos extremos son planes de Satanás para destruir a la iglesia. La iglesia debe de conducirse de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra y solamente, sin que le añadamos o le quitamos cosas. Únicamente los mandatos que Dios ha dado en su palabra. Y entonces a veces Satanás va a usar la intolerancia o la tolerancia extrema, ¿no? La Biblia de Estudio de la Reforma dice: Satanás obtendrá una victoria
si descuidamos por completo la disciplina de la iglesia o si la practicamos, pero permanecemos duros e implacables cuando ha habido un cambio de corazón. Entonces, lo que veíamos hace rato, Pablo pone un alto a la disciplina. Ya se cometió el objetivo, ya se alcanzó el objetivo de la disciplina. Si esa persona ha sido movida a arrepentimiento, entonces la iglesia debe de perdonar. Entonces, cuando disciplinamos sin amor, estamos dándole una victoria a Satanás, pero también cuando no disciplinamos, cuando somos tolerantes. Entonces, como decía Miguel Núñez, la disciplina y la restauración cohabitan y son parte del amor que en la iglesia se debe mostrar. Disciplinar en amor y restaurar en ese mismo amor. Juan 10:10 es un pasaje que muchos de nosotros lo sabemos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo se aplica este pasaje a lo que estamos estudiando el día de hoy? Bueno, cuando no perdonas, Satanás roba tu paz. Satanás mata la armonía que tienes con tus hermanos. Destruye la comunión que hay dentro de la iglesia. Y esas son las maquinaciones de Satanás. Él no vino sino para otra cosa que hurtar, matar y destruir. Y va a destruir la comunión que hay dentro de la iglesia, pero también va a destruir tu salud. También va a destruir tu paz. También va a destruir tus emociones y tu salud física a través de la falta de perdón. Sin embargo, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida. Y como te decía hace rato, el perdón es un bálsamo que tú pones en las heridas, pero ese bálsamo viene de parte de Dios. Es el ungüento que Dios ha dado para sanar las heridas y para que tú tengas una vida y para que la tengas en abundancia. Para que la iglesia sea una iglesia que tiene vida, necesita tener disciplina, pero necesita tener también perdón y restauración. Al perdonar y restaurar, todos se benefician. El ofensor se beneficia porque recibe perdón y de esa manera no cae sumergido en tristeza, no es tragado, no es consumido por la tristeza. Mientras que el que perdona se libra de amargura y resentimiento que dañan su espíritu. Y por otro lado, asimismo, la congregación puede gozar de paz y de armonía. ¿Se dan cuenta del perdón? El poder que tiene el perdón. Tiene poder para que todos salgan beneficiados. Tanto el ofensor, porque el ofensor se siente restaurado, porque el ofensor ya no tiene ese peso de que ha ofendido a alguien, no es tragado por la tristeza. Y el que perdona se libra de que en su corazón haya amargura, de que en su corazón haya resentimiento. Y por otro lado, la iglesia se ve beneficiada porque la armonía, la coinonía es restaurada. Ese es el poder que tiene el perdón, beneficia a todas las partes. Nuevamente voy a citar a Miguel Núñez y él dice: la falta de perdón te lleva al resentimiento. El resentimiento te lleva a un corazón endurecido. Y un corazón endurecido no puede amar y un corazón endurecido no puede ser amado. Qué increíble, ¿no? Es una cadenita. Si tú no perdonas, tarde o temprano tu corazón se va a endurecer. Y si tu corazón se endurece, no vas a poder amar. No vas a saber amar a otra persona. Y aunque otra persona quiera amarte, por tu corazón endurecido no vas a aceptar ese amor. Y entonces una persona que tiene el corazón endurecido no tan solo no puede amar, sino tampoco no puede ser amada. Entonces vemos el poder del perdón, pero también vemos aquí el poder destructivo de la falta de perdón. Y el poder destructivo de la falta de perdón te va a llevar a eso, tener un corazón endurecido, a no poder amar y a no poder ser amado. Y esa va a ser una situación muy triste en donde vas a ser consumido, devorado por la tristeza. Por otro lado, el poder del perdón te va a llevar a sanar, ¿verdad? Te va a llevar a que tengas vida y que en la iglesia también haya una vida y una vida como Cristo la quiere. Entonces, la disciplina es necesaria para mantener a la iglesia pura, pero la restauración es necesaria para mantenerla misericordiosa. Son dos caras de una misma moneda. La disciplina mantiene a una iglesia pura porque a través de la disciplina se desecha el pecado, porque a través de la disciplina es como un crisol en el cual se purifica, ¿verdad?
pero también es necesaria la restauración para mantenerla misericordiosa, para que pueda haber vida dentro de la iglesia. Entonces, una iglesia inmadura actuará de dos formas con relación al pecado. La primera es que lo tolerará, y la segunda es que aplicará una justicia y misericordia y sin amor. Puede actuar de esas dos maneras, y justamente es como la iglesia de Corinto había actuado. En la primera carta a los Corintios nos encontramos con una iglesia inmadura que tolera el incesto, que tolera a un hombre que se acuesta con su madrastra. Y la iglesia lo está tolerando porque es una iglesia inmadura, hace falta disciplina. Pero en la segunda carta nos encontramos con una iglesia inmadura porque ha llevado la disciplina al extremo y no está siendo misericordiosa y no está restaurando al pecador. Entonces son dos síntomas de una iglesia inmadura: cuando se tolera el pecado o cuando se imparte una justicia, una disciplina en misericordia y sin amor. Por otro lado, una iglesia sana es aquella que actúa en disciplina, pero que actúa también en restauración. Es decir, una iglesia que actúa en amor. El capítulo 26, en el punto número 2 de la Confesión de Fe de Westminster, dice lo siguiente: los santos, por su profesión, están obligados a sostener un compañerismo santo y comunión en la adoración a Dios, y a cumplir los otros servicios espirituales que sirvan a su edificación mutua, como también a socorrerse unos a otros en las cosas externas, de acuerdo a sus diversas capacidades y necesidades. Esta comunión debe entenderse según se ofrezca la oportunidad a todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Pero quiero detenerme en la primera parte: los santos por su profesión. Para entenderlo, por ejemplo, los médicos, ¿no? Los médicos hacen un juramento, y por ese juramento ellos se ven obligados moralmente a actuar conforme a ese juramento y a preservar la vida de sus pacientes. Están juramentados a actuar siempre de forma moral, y por esa profesión o por ese doctorado que ellos tienen, siempre tienen que luchar por la vida de su paciente, ¿no? Ahora, más o menos así, esta es la idea en este apartado. Los santos por su profesión, por esa profesión que Dios te ha llamado a ser santo, por esa profesión que Dios te ha llamado a ser parte de la iglesia, estás obligado a sostener un compañerismo santo con las otras personas que forman parte del cuerpo de Cristo, y comunión en la adoración a Dios. Y para lograr esto necesitamos aplicar en la iglesia disciplina, pero necesitamos aplicar restauración para que pueda haber comunión, para que pueda haber compañerismo. Sin restauración se pierden estas dos cosas, el compañerismo y la comunión. Y dice también a cumplir los otros servicios espirituales que sirvan para su edificación mutua, como también a socorrerse los unos a los otros. Pero me enfoco en estas dos partes. El compañerismo y la comunión son cosas necesarias dentro del cuerpo de Cristo, porque estamos llamados a ser, digamos, no es quizás una palabra adecuada, pero profesionales, ¿no? A ejercer esa profesión a la que hemos sido llamados, de vivir en coinonía, de vivir en compañerismo, en comunión, y para ello necesitamos la restauración, saber perdonar la ofensa de nuestros hermanos. Ya estamos terminando, un par de versículos más y terminamos. Y el primero de ellos lo encontramos en Proverbios 17:9, en donde dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces ahí vemos, ¿no? ¿Quieres cultivar amor? Entonces necesitas perdonar. ¿Quieres cosechar amor? Necesitas perdonar. Porque el que insiste en la ofensa y no otorga perdón va a dividir a los amigos. Y eso lo podemos aplicar en la iglesia. Si no practicas el perdón, vas a dividir a la iglesia, vas a dividir la armonía que hay en la iglesia. Por otro lado, si quieres cultivar amor dentro de la iglesia, tú debes de ejercitarte en el perdón. También Proverbios nos dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Cuando encontramos la palabra gloria, es una palabra que es con lo que te identificas. Por ejemplo, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Es decir, en los jóvenes, un rasgo que identifica a los jóvenes es su fuerza. La gloria de Dios es ser misericordioso.
Algo que identifica a Dios es que Él es misericordioso. Entonces, su gloria es pasar por alto una ofensa, que te identifiquen por eso, que sea un rasgo de tu carácter, de tu persona, que pasas por alto la ofensa, es decir, que sabes perdonar. La discreción de un hombre le hace lento para la ira, y su gloria, con lo que se le identifica, es que pasa por alto una ofensa. Entonces concluimos con lo siguiente: la iglesia no está llamada a guardar rencor, sino a perdonar, a cultivar el amor y a restaurar. Entonces, hermanos, que esta iglesia se caracterice por eso, que nuestra gloria sea eso, pasar por alto las ofensas y saber perdonar, y a través de eso saber restaurar, y que sea una iglesia que goce de armonía, que goce de paz y que goce de vida. Vamos a orar y con ello vamos a terminar. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque no tan solo escuchar el sermón te honramos y ponemos nuestras vidas a disposición tuya. Y obedeciéndote, sin duda, tú serás glorificado. Pero no tan solo eso, Padre, sino cumpliendo este mandato, sin duda nos irá mejor humanamente en este mundo. Padre, cuán difícil es perdonar. Pero tú nos diste un ejemplo, Padre. Siendo pecadores, naciendo en rebeldía, en oposición totalmente hacia ti, tú nos amaste. Desde la fundación del mundo no te importó que día a día estemos en contra tuya. Mandaste a tu Hijo en amor y misericordia para restaurarnos. Y Padre, nuestra oración ahora es que podamos tener esas lágrimas que salen de nuestro corazón, Padre, para amar a nuestros hermanos. Esto solamente lo puedes hacer tú, Dios. Que nos dolamos, Padre, cuando ofendamos a nuestros hermanos. Que nos cause intriga, temor hacia ti, Padre. Para cumplir el mandato de como iglesia local, como comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, como el bien común, Padre. Y que si está presente el pecado, Padre, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro caminar, Padre, pensemos en que podremos causar tristeza a mis hermanos. Dios, regálanos un corazón arrepentido. Ayúdanos, Padre, a perdonar, pero también a no ofender. Padre, tú nos libras de muchos pecados. Tú nos mandas recursos para no pecar contra ti. Por favor, en ese momento agudiza nuestro espíritu para no ofender, Padre. Y si humanamente pecamos contra ti, contra mi hermano, contra mis hermanos, Dios, permite que ese perdón sea proclamado en un consuelo y así poder cumplir este mandato, Padre. Que no seamos consumidos por la tristeza. Dios, ayúdanos a que como iglesia podamos ser restaurados en amor, ser restaurados en perdón, Padre. Y Dios, en las casas te pedimos que esto lo podamos hacer. Padres, hijos,
esposos, esposas, líderes espirituales, congregantes, jefes, trabajador, Padre. Ayúdanos, Padre, y que no demos lugar al diablo, Padre, que no le demos ventaja sobre nosotros para estar derrotados y entregar cuentas malas, Padre. Por eso te pedimos, Dios, que este mensaje lo podamos recordar día a día, porque esto lo necesitamos, Dios. Y si en algo hemos ofendido, si en algo hemos pecado, Padre, que nuestros líderes espirituales, Padre, tengan la valentía de disciplinarnos y nosotros retomar esa disciplina para el bienestar de la comunidad. Dios, oramos para que tú hagas tu obra en todo momento. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Y solamente voy a terminar esta parte retomando la lectura que hacía mi hermano, la última parte de la confesión de fe. Los santos, por su profesión, están obligados a sostener el compañerismo santo y la comunión en adoración a Dios y servir en los servicios espirituales. Esto, hermanos, esta enseñanza, esta ordenanza, no lo podemos hacer de nuestras casas. Así que te invitamos, quien nos esté viendo desde las redes sociales, a que te integres a esta comunidad local. Te invitamos a que te congregues y podamos servir a nuestro Dios voluntariamente. No lo podemos hacer desde línea. Una de las cosas por las cuales decidimos como líderes de esta iglesia no seguir con las transmisiones es porque esto lo podemos y lo tenemos que hacer en comunidad. No lo podemos hacer desde casa, así que te invitamos a que seas parte de esta comunidad local. Esta comunidad local, su base principal es la Biblia, la exposición de la palabra y el amor que la iglesia tiene hacia la palabra y hacia sus congregantes como feligreses. Así que te invitamos a que te vengas y te congregues y crezcas con nosotros y te fortalezcas. Que Dios te bendiga. Y están todas las predicaciones, todas las exposiciones están guardadas en las redes sociales, se estarán guardando en las redes sociales, Facebook y YouTube. Pero te volvemos a invitar a que estés con nosotros. Estamos ubicados en Tecamachalco, mero enfrente de la gasolinería que está a un lado de Aurrera. Así que Dios te bendiga, que tengas un glorioso día del Señor.